Muy bien, hermanos, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos durante este espacio. Queremos tomar este espacio para escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y como les decía hace un momento, lo que tendremos hoy es un breve resumen o un panorama, o más que todo son temas claves que se contemplan en el libro de Apocalipsis, con la finalidad, ¿verdad?, de que cada vez que se vaya a venir un lunes y los hermanos vengan a compartirnos las escrituras, pues sepamos de qué se está hablando y de qué es lo que se contempla en Apocalipsis, ¿verdad? Y vamos a comenzar primero que nada con uno de los temas sobresalientes en Apocalipsis, que es la soberanía del Cordero. Y cuando hablamos acerca del Cordero, pues recordemos que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, creo que en alguna ocasión usted ha escuchado la palabra soberanía, quizás lo ha dicho, lo ha predicado, lo ha investigado en alguna ocasión. Y en el libro de Apocalipsis especialmente se habla de la soberanía de Dios. Y eso también cabe preguntar, ¿verdad? ¿Y por qué? Exactamente, ¿por qué la soberanía de Dios? Y eso responderemos en unos momentos después de que nosotros contemplemos primero que nada la soberanía del Cordero. Entonces, primero que nada, les vuelvo a repetir que uno de los temas claves de Apocalipsis es la victoria y la soberanía de Dios. Hace meses atrás estaba leyendo un autor que se llama R.C. Sproul, y él decía que si Dios no es soberano, entonces no es Dios. Y eso es exactamente lo que nos va a mostrar, lo que nos dice Apocalipsis. Y creo que en alguna ocasión hemos dicho, o algunos han escuchado, quizás no lo hemos dicho, quizás lo hemos escuchado o quizás lo hemos pensado. Dios no lo controla todo. Y Francisco Lacueva, en su libro Doctrinas de la Gracia, habla acerca de que Dios no es 90% soberano, no, lo es todo, es 100% soberano. Significa que Él contempla todas las circunstancias y maneja todo. Él está en control de todas las circunstancias que están de debajo del sol, e incluso lo que sucede en el cielo. Él es soberano, no hay cosa alguna que se le escape de la mano. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a encontrar, o lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, capítulo 11, versículo 15. La soberanía del Cordero. Y si es soberano, significa entonces que tendrá victoria, o que tiene la victoria, y que nunca será derrotado. Cristo es el que es la persona que ha asegurado la victoria de Dios sobre el poder de Satanás, y está sentado en el trono con Dios. En la primera escena de la visión de Juan aparece como una figura importante, capítulo 1, versículo 10, con autoridad sobre la muerte y sobre el Hades, el reino de los muertos. Después aparece como un cordero en el centro del trono de Dios, capaz de abrir los libros, los sellos del rollo que contiene los propósitos de Dios para el mundo, capítulo 5. Después es un poderoso guerrero que dirige al ejército de Dios hacia la victoria, capítulo 19. La fuente del poder y de la autoridad de Cristo es su muerte como sacrificio y su resurrección. Capítulo 1, versículo 5, versículo 18, capítulo 5, versículo 9, versículos 10 y 12. O sea, todo esto nos habla de la soberanía del Cordero. Todo lo que sucede en Apocalipsis, todo lo que fue revelado a Juan en la isla de Patmos, fue exactamente con la finalidad de mostrarle a Juan que todo, absolutamente todo lo que está sucediendo, lo que ha de suceder, está bajo el control absoluto del Señor. Y es aquí donde nosotros, como seres humanos, debemos de darnos cuenta de lo siguiente. Si todo está bajo el control del Señor y Él sabe todo lo que está sucediendo, entonces hay dos cosas. Primero, para el cristiano eso debe de confortarlo y decir, tranquilo, todo está bien, porque es nuestro Dios quien está al mando de todo. Pero para el no cristiano esto debe de mortificarlo y debe de llevarle a decir, bueno, si todo lo está contemplando el Señor, entonces estoy en el lado equivocado, porque yo no estoy con Dios, y Dios no está conmigo. Yo no soy un hijo de Él, no he sido adoptado por Él. Entonces eso debe de ser alarmante para aquellos que no son cristianos.
A diferencia del cristiano, debe estar tranquilo a sabiendas de que todo lo que sucede a su alrededor y con él está siendo controlado por el Señor. Entonces, este es uno de los primeros temas claves del libro del Apocalipsis, la soberanía del Cordero. En todo momento, y cada vez que usted va a acompañarnos, y yo deseo que sea así, en los capítulos posteriores, cada uno de los sellos, trompetas, mire, la forma en cómo Dios permitirá que todo esto sucede es asombroso. Y bueno, los cristianos que somos la iglesia, ya no estaremos para ese momento. Pero déjeme decirle para todos aquellos que no han conocido al Señor como su Salvador y no han confesado con su boca y no han creído en su corazón que Jesucristo es el Salvador y que Él es el único que puede cambiar y transformar la vida de una persona, que puede refinar el carácter de la persona. Puedo decirle en esta noche que si usted no lo hace pronto y se queda en el momento que la iglesia sea arrebatada del mundo, pues usted tendría que enfrentarse a todos los juicios que sucederán en este mundo. Pero recuerde lo siguiente: la soberanía del Cordero nos muestra a nosotros que en todo momento Él tendrá la victoria. Y otro de los temas también claves que nosotros encontramos y que a Juan le fue revelado es la conspiración de Satanás. Primero, la soberanía del Cordero. Y recuerden la pregunta que hice al iniciar este primer tema, ¿verdad? ¿Por qué exactamente la soberanía? Porque habrá una conspiración, y siempre ha habido conspiración de Satanás. Satanás, uno de los enemigos que intentó derrotar a Jesucristo en la tumba con el fin de no verlo resucitar, pero que lastimosamente podemos decir que para Satanás no fue para bien, porque Cristo resucitó, y eso es nuestra esperanza, podemos decir, el centro del evangelio, la resurrección de Jesucristo, porque incluso el apóstol Pablo lo dice: si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestro evangelio, nuestra predicación, nuestra fe. Pero gracias a esa resurrección da por sentado lo que Él es, lo que su soberanía hace, y que eso significa que está por encima de todo. Entonces, otro de los temas claves del libro del Apocalipsis es la conspiración de Satanás. Satanás, vuelvo a repetir, es uno de los enemigos que está siempre en el desdén, o sea, con esa mira de aplastar, de arrastrar a las personas a la mentira. Y nosotros como cristianos lo conocemos por las Escrituras. Nos informamos que Satanás es un enemigo audaz, muy astuto, persistente, con el fin de arrastrar a la persona, al cristiano, envolverlo con el pecado y hacer que su relación con el Padre se manche, se corrompe, a tal manera de que ya no seamos personas calientes, como dijera Apocalipsis, sino que nos volvamos cristianos tibios. Entonces, este es el segundo tema que se puede ver en el libro de Apocalipsis, la conspiración de Satanás. Satanás siempre ha estado y va a seguir estando en la lucha, en la puja contra aquellos que aman la verdad y seguir arrastrando a las personas que no conocen la verdad hasta el momento. Entonces, Juan muestra a sus lectores que el mal al que se enfrentan no es solamente humano, sino que también es un mal demoníaco. El mal en el mundo es un ataque a Dios y a su pueblo por parte de Satanás, que es la fuente de las falsas enseñanzas y las persecuciones que amenazan la vida de la iglesia. Y es el que engaña a las naciones. Escuchen bien, es el que engaña a las naciones. Se representa por un dragón, capítulo 12, que busca frustrar, escuche bien, busca frustrar los propósitos de Dios, intentando descarriar a su pueblo. Sus fuerzas se describen de una forma terrorífica: bestias terribles, un ejército enorme y una ciudad borracha con la sangre de los mártires cristianos. Y esto usted lo puede encontrar en Apocalipsis. Lo único que estoy haciendo en esta ocasión es solamente mostrar cuáles son los temas claves en este libro. Y estos detalles que he mencionado usted los puede encontrar en el capítulo 2,
capítulo 20, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 20, capítulo 17. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de esta noche. Les decía al principio, ¿verdad?, que uno de los temas que se encuentran en Apocalipsis es la soberanía de Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo, la manera en cómo Él llevará a cabo lo que ha planeado siempre. Y gracias a su soberanía podemos nosotros descansar, ¿verdad? Y confiar, tener esa esperanza y estar seguros de que lo que Él ha prometido se cumplirá. Y segundo, vimos también cómo Satanás y ese deseo, podemos decir, ¿verdad? Un deseo intenso de intentar. Escuchen bien, esa es la palabra interesante, intenta y seguirá intentando frustrar los propósitos de Dios, pero bueno, lamentablemente para él no tendrá éxito en esta parte porque él incluso, él es un ángel creado por el Señor, no tiene soberanía como tal como lo tiene el Padre, él está por debajo de nuestro Padre. Así que el único soberano es nuestro Dios y eso también nos tiene que llevar a darnos cuenta de que por encima de que sus conspiraciones sigan, crezcan, no tendrá éxito de manera alguna. Y otro de los temas que podemos encontrar también en Apocalipsis es el juicio de Dios. El juicio de Dios. Y en esta noche yo quiero de manera personal llegar hacia usted y decirle lo siguiente. En esta etapa de la gracia tenemos la oportunidad, por eso se le llama gracia, ¿verdad? Un regalo inmerecido, un tiempo especial donde usted y yo podemos y debemos estar a cuentas con el Señor para que después de que la gracia se cierre ya no haya lamentación alguna, ¿verdad? Sin embargo, esto tiene que suceder y su curso tiene que continuar. Eh, Todo tiene que seguir, ¿verdad?, de la manera como Dios lo ha planeado. Entonces, para que esto se lleve a cabo y la manera en que su plan se ejecute, tiene que cumplirse todo. Entonces, como uno de los terceros temas que se pueden encontrar en Apocalipsis es el juicio de Dios. Y es aquí donde todos nosotros, ¿verdad?, como cristianos podemos estar tranquilos porque ya no estaremos cuando estos juicios estos juicios sean ejecutados de parte del Señor hacia el resto de la humanidad que se quede sabiendo de que el boleto que es el arrebatamiento se ha ido. Entonces, gran parte de los símbolos de Apocalipsis tratan del juicio de Dios contra la conspiración de Satanás. En la parte principal de la visión de Juan ocurren una serie de desastres cuando se abren los 7 sellos del rollo de Dios. 7 ángeles tocan 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios son derramadas en forma de plagas sobre la tierra. Estos acontecimientos parecen ser advertencias del juicio final en Dios, que comienza con el séptimo de cada una de estas series anteriores. Juan añade de forma explícita que la humanidad no se arrepintió por sus pecados, capítulo 9, versículo 20. En el juicio final, Satanás es capturado, es echado al lago de fuego, todos sus seguidores serán destruidos. Esta destrucción final se llama la muerte segunda, capítulo 2, capítulo 20 también, pero también se ve como un lago de fuego, capítulo 14, 19 y 20. Una vez destruido, Satanás y sus fuerzas ya no serán nunca más una amenaza para el reino de Dios. Entonces, este es el tercer tema que nosotros podemos ver en Apocalipsis, los juicios de Dios. Y es aquí donde todos nosotros, como seres humanos, tenemos la oportunidad de evadir, de no pasar por esto. Todos los que nos escuchan, si usted no ha reconocido al Señor como Salvador, pues lo podemos decir, ¿verdad?, abiertamente, que tendrá que pasar por esta parte, si es que aún su vida no haya sido quitada de este mundo, ¿verdad? Tendría que pasar por estos juicios. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que en el arrebatamiento miles y millones de cristianos nos iremos con el Señor, pero también con eso no significa que todos se irán, ¿verdad?, o nos iremos, sino que también miles y millones de personas se quedarán porque no todos habrán aceptado al Señor como su Salvador. Significa entonces que tendrán que vivir, experimentar, sentir los juicios de Dios en esa época.
Pero también una de las cláusulas importantes, una de las cosas interesantes también es de que podremos ver que tiene que ver con la soberanía de Dios, el poder del Señor. Y es ahí donde en realidad todas las personas que se hayan quedado se darán cuenta que estarán frente al Dios Todopoderoso y que no podrán evitar todos estos juicios. Y es aquí donde todos, ¿verdad?, van a dar respuesta a una de las interrogantes que hoy se hacen. ¿Es Dios Todopoderoso? ¿En realidad tomará la decisión de destruir el mundo si Dios lo ha creado? Si Dios es amor, entonces ¿por qué habría necesidad de un juicio? Entonces es allí donde Él, justamente podremos decir, ¿verdad?, hará a través de sus juicios castigar a las personas que están o que estarán en esa época en este mundo. Entonces, y una de las cosas interesantes también que nosotros podemos contemplar en el libro de Apocalipsis es una paciencia. Paciencia es una de las palabras muy interesantes, es una de las virtudes que se necesitará y que también se hará notorio en algunas personas. Y aquí es uno de los temas que se estará ampliando posteriormente. Entonces, solamente queremos decir, ¿verdad?, de manera breve que este tema, esta virtud en las personas se verá y se manifestará de buena manera, podremos decir, porque es bueno y será bueno para aquellos que tengan la paciencia de resistir, de aguantar ante los acosos del enemigo, porque es entonces donde se manifestarán todas las cosas horribles. Habrá una gran aparición del último dictador mundial. También se hará manifiesto la marca del 3 veces 6, y todo esto tendrá cabida en el momento de que la iglesia se vaya de este mundo. Así que, hermanos, en esta noche solamente hemos tenido una breve introducción de lo que sucederá y qué es lo que fue revelado en este libro al apóstol Juan. Y queremos más que todo, ¿verdad?, que usted se dé cuenta junto con nosotros que todo el Apocalipsis es un libro muy profundo y que pueden haber varias interpretaciones, que pueden haber varias perspectivas, pero lo que nosotros podemos decir es de que todo lo que podemos comprender será gracias a la iluminación del Espíritu Santo. Y no olvidando que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, tenemos uno de los textos muy interesantes, que las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas le pertenecen al Señor. Así que nos despedimos en esta ocasión y desde ya, feliz noche y cuídese.